Buenos días a todos. Saludos para toda la gente del continente americano. Mi nombre es Jaime Reyes, trabajo para Fluke Networks. En esta sesión también estará mi compañero Brian Purcell. Muchas gracias a todos por conectarse una vez más a esta sesión de Fluke Networks. Por favor, ¿me pueden volver a confirmar todos que el audio es correcto, que todos me escuchan de manera correcta? Gracias a todos. Excelente. Bueno, pues vamos a arrancar. Eh, ¿De qué queremos platicar los siguientes minutos, la charla del día de hoy? Una de las inquietudes que nos hemos encontrado platicando con los diferentes perfiles de clientes, diferentes niveles de clientes, usuarios finales, integradores, contratistas, eh, cualquier clase de persona que está relacionada en el medio del cableado estructurado, ha sido un tema recurrente. ¿Cómo interpreto de manera correcta un reporte de pruebas que me entregan? ¿Cómo puedo saber si un reporte de pruebas que me están entregando que dice pasa o que tal vez dice falla es correcto? ¿Cómo puedo yo saber si lo que estoy revisando, si lo que estoy visualizando está trabajado de manera correcta? Entonces, la charla del día de hoy está enfocada hacia ese punto. Hoy no queremos hablar de nada técnico de las pruebas del cableado, no hablaremos de las pruebas de lo que es el NEXT, no hablaremos de pruebas de fibra o de OTDR. Vamos a hablar 100% de cómo interpretar estos reportes de pruebas, cómo saber leer de una manera muy sencilla cuando me entregan una hoja de pruebas o me entregan un documento impreso o cuál sería el panorama esperado, que entreguen un archivo electrónico con los resultados de las pruebas. ¿Cómo podemos interpretar esos resultados? Entonces, vamos a arrancar, por favor. Cualquier duda, con toda confianza, pueden hacerlo vía la herramienta de chat. La herramienta de chat está habilitada. Pueden hacer sus preguntas ahí. Estaremos haciendo algunas pausas durante la charla para responder las dudas que tengan. Y al final de la sesión estaremos también unos minutos más para poder responder a todas sus preguntas. Si al final de la charla alguien quiere que abramos el micrófono, con todo gusto podemos abrir el micrófono y escuchar también sus preguntas. Bueno, nuevamente gracias en nombre de Fluke Networks. Vamos a arrancar. ¿De qué queremos platicar o cuál es la agenda que tenemos para esta sesión? Número uno, vamos a volver a mencionar nuevamente el por qué certificamos, cuál es la importancia de certificar, por qué debemos de probar un cableado. Hablaremos también un poquito de cuáles son las características generales de un certificador de cableado estructurado, de un certificador, el que ustedes quieran, de cableado estructurado. Hablaremos también cuáles son los puntos que debemos de considerar para las pruebas de cobre, cuáles son los puntos que debemos de considerar para las pruebas de fibra, cómo sabemos si las pruebas que me están entregando son correctas o no son correctas. Perdón, voy a hacer una pequeña pausa. Me están diciendo algunas personas que no tienen audio. Por favor, ¿me podrían confirmar vía la herramienta de chat todas las personas si escuchan, por favor, que el audio es correcto? Ok, gracias. Gracias a todos los demás. Ahorita respondemos a las personas que no escuchan, que habiliten tal vez sus micrófonos solamente. Perdón por la interrupción. Vamos a continuar. Hablaremos también de cómo interpretar estas pruebas, decíamos, tanto en cobre como en fibra, e ir un poquito más allá. ¿Cómo saber si mis pruebas son correctas o no son correctas? Y esta es una pregunta que hemos venido haciendo durante ya varios años y le preguntamos
a todas las personas, contratistas, integradores, consultores, administradores de red, usuarios finales, fabricantes. ¿Qué tan eficiente es el proceso de pruebas? ¿Qué tan eficiente es el proceso de pruebas que estamos entregando, que estamos recibiendo, que estamos realizando? ¿Y por qué preguntamos si el proceso de pruebas es eficiente? Ayúdenme vía la herramienta de chat si me pueden confirmar las personas que han realizado pruebas de certificación. ¿Qué es lo que le entregan a sus clientes como pruebas, como reportes? ¿Un documento impreso? ¿Tal vez un archivo electrónico? Gracias, tenemos aquí documento digital, PDF y nativo, ¿ok? Ahora, las personas que están conectadas, que son usuarios, que son consultores, que no realizaron las pruebas, sino que ustedes recibieron las pruebas, ¿qué es lo que validan en esas pruebas? Reportes, gracias. Nos están empezando a responder mucho de lo que vemos. ¿Qué es lo que la gente valida? ¿Pasa o falla? Solamente ven verde, pasa, rojo, falla. Nada más. Eso es lo que usualmente vemos. Y por eso preguntamos, ¿realmente sabemos si el proceso fue el correcto o no fue el correcto? Aquí les quiero hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Estas son las preguntas y las respuestas recurrentes que tenemos de estos diferentes perfiles de clientes. Y cuando en Fluke Networks hablamos del voz, la voz del cliente, realmente es porque nos sentamos con los diferentes perfiles de clientes y les hacemos preguntas como estas. Número uno, lo que quiere saber la gente es, ¿se ha realizado todo el cableado según las especificaciones? Número uno, ¿el comprobador es correcto? Número dos, ¿el equipo estaba calibrado? ¿El equipo tenía la versión de software actual? ¿Se usaron los adaptadores correctos para la prueba? Entonces, algo muy importante es saber si estas preguntas pueden ser resueltas de una manera muy sencilla, de una manera fácil. Y la respuesta es sí. Yo puedo saber si el equipo tenía la versión de software actual, si el equipo estaba calibrado, si las pruebas fueron realizadas con los adaptadores correctos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen muchos usuarios finales? ¿Los resultados son coherentes? Esto es, ¿las pruebas son válidas? ¿Ha habido algo tal vez en el proceso de pruebas que yo no me enteré? ¿El cableado que está instalado está funcionando al requerimiento especificado? Esto es, el fabricante de cableado, el que ustedes gusten, me prometió un desempeño X o Y. El fabricante rojo, amarillo, verde, azul, el fabricante que ustedes quieran, me prometió que esta instalación iba a funcionar para tales aplicaciones y a tales velocidades con tal ancho de banda. ¿Será que el cableado realmente está funcionando de acuerdo a ese rendimiento que me prometieron? La otra pregunta es, ¿puedo conseguir un documento completo, un reporte completo, profesional, en el reporte completo? Y, en resumen, ¿realmente estoy recibiendo el desempeño por el cual pagué? Eso es lo que nos dicen los usuarios finales. Y yo como integrador, ¿realmente estoy recibiendo o estoy entregando lo que yo prometí? Disculpen, voy a hacer una pausa de un minuto. Nuevamente hay algunas personas que dicen que no tienen audio. Solamente les voy a poner en el chat que es necesario solamente que conecten el audio. Entonces, denme un minuto. Voy a poner eso para las personas que no tienen audio.
Listo, estamos de vuelta. ¿Me pueden confirmar nuevamente todos que el audio es correcto? Gracias, gracias, excelente. Bueno, continuemos entonces. Eh, Decíamos entonces, estas son las preguntas típicas que tenemos en los diferentes niveles y si se fijan, todo esto va relacionado a un punto muy sencillo. ¿Cómo estoy leyendo? ¿Cómo estoy interpretando todos estos reportes? Y al final del día es cómo puedo yo conseguir de una manera más rápida y más eficiente la aprobación de la garantía por parte del fabricante de cableado. ¿Cómo puedo yo conseguir esta garantía sin tener que esperar tanto tiempo para tenerla? ¿Ok? Ahora, entonces sí, hablemos muy rápido del por qué certificamos, cuál es la importancia de certificar. Y esto es muy importante. A final del día, ¿por qué certificamos? Número uno, para garantizar que el cableado cumple con los requerimientos mínimos del desempeño. Número dos, porque vamos a tener una red eficiente, una red confiable para soportar las aplicaciones actuales y futuras. Ese es el objetivo del por qué certificamos, porque queremos tener una red eficiente, una red confiable y una red que no va a presentar problemas. Nosotros tenemos documentado como Fluke Networks que una red certificada es una red que va a ser mucho más rentable que una red que no fue probada, que no fue certificada. Eso es muy importante. Ahora, entonces, ¿por qué certificamos? Es muy sencillo. Certificamos porque es una garantía. A final del día, en los diferentes países que nos escuchan, de pronto tenemos diferentes conceptos de la certificación. En algunos países, en algunas ciudades, la certificación mencionan que es el realizar únicamente pruebas de desempeño. En la realidad, no. En la realidad es certificar, es terminar el proceso en el que el fabricante de cableado estructurado, el que ustedes gusten, entrega las garantías por escrito al usuario final por medio de un integrador o de un contratista, de un instalador certificado, que es el que va a hacer que todo funcione de manera correcta y al final del día cerrar ese proceso de garantías. Ese es el objetivo cuando certificamos, tener la garantía por escrito de parte del fabricante de cableado estructurado. Entonces, ¿por qué certificamos? Simplemente por eso, para garantizar una instalación. Ahora, ¿cuáles son algunas características generales de los certificadores de cableado estructurado? Número uno, el ancho de banda al que puede realizar una prueba. Número dos, el nivel de precisión que va a tener ese equipo, cuál es la confiabilidad que va a tener la máquina. La precisión es súper importante, ¿por qué? Porque hablamos de un equipo de medición, un equipo de precisión. Necesitamos saber si el equipo es capaz de realizar pruebas tanto de cableado como diferentes pruebas de aplicación. ¿Será que puedo correr una prueba de diferentes aplicaciones sobre el mismo cableado ya instalado? Algo es muy importante. ¿Será que una prueba de desempeño que yo tengo de una certificación que hice hace 5 años pueda después correrle una prueba de aplicación a la misma prueba que ya hice? Y esto es muy importante. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una prueba de certificación de fibra óptica que me dice que pasó los estándares TIA 568. Pero en 3 años yo quiero validar que esa prueba de fibra me pueda soportar una aplicación, tal vez que me pueda soportar 10 gigas, que tal vez me pudiera soportar 100 gigas, no lo sé. Se puede hacer sobre las mismas pruebas que yo ya tengo. Podemos recertificar una prueba, esto es, los valores y los parámetros no van a cambiar. Simplemente
Lo que va a cambiar es contra qué lo estoy comparando. Y eso es muy importante, que podamos hacer esas pruebas. ¿Cuáles son las calibraciones de los equipos? Algo muy importante, y esto lo quiero volver a marcar aquí. Los resultados se recomienda siempre que sean entregados en formato nativo. En nuestro caso, en Fluke Networks es .flw, el formato nativo. Personalmente, su servidor, Jaime Reyes, siempre le dice a cualquier usuario final, a cualquier contratista, a cualquier integrador, nunca aceptemos resultados impresos. No aceptemos resultados en Excel. No aceptemos resultados en PDF. Formato nativo. ¿Por qué? Porque el formato nativo para Fluke Networks no es editable. No podemos editar un formato nativo, no podemos convertir un paso o un falla de una manera que alguien de ustedes lo pueda hacer. Ninguno lo podemos hacer. Después venimos con la capacidad de hacer diferentes pruebas, saber que la herramienta sea una herramienta realmente de troubleshooting y lo más importante, que la máquina certificadora tenga la aprobación de todos los fabricantes de cableado estructurado para poder realizar esas pruebas. Entonces, hablamos a final del día y regresando en este punto, ¿por qué certificamos? Para garantizar la inversión. Cuando hablamos de dólares y de dólares y de dólares, una red certificada siempre va a ser una red mucho más rentable que una red que no fue certificada. ¿Ok? Ahora sí, entrando en este contexto, tratemos de entender un poco más cómo interpretar los resultados de pruebas. Número uno, los siguientes minutos hablaremos de cómo leer un reporte general de pruebas de cableado de cobre. Aquí les pongo en pantalla un pequeño ejemplo donde dice el resultado de esta prueba pasó o falló. ¿Qué me pueden comentar vía la herramienta de chat, por favor? ¿La prueba pasó o falló? Pasa, pasó, pasa. Gracias a todos. Pasa. Excelente. Eso es lo que típicamente vemos, eso es lo que típicamente ven los clientes, los usuarios, los integradores, los gerentes de proyecto, los administradores de proyecto. Vemos donde dice, sí, efectivamente, la prueba pasa. Y listo. Todos, todos contentos, a pagar, a cobrar, según sea nuestro caso, y listo. Vamos a ver un poco más. ¿Qué límite de prueba pasó? Y aquí nos dice, pasó categoría 6, enlace permanente. Perfecto, empezamos a ver un poco más en este reporte. Y eso es lo que típicamente vemos. ¿Pasó o falló? Ahora vamos por un poquito más de información y vamos a entender un poco más de información de lo que estamos teniendo aquí. Esa es una pequeña lista que hacemos de revisión de lo que deberíamos de estar revisando en el día a día cuando recibimos, cuando entregamos, cuando aceptamos, en diferente escenario, en diferente caso, un reporte de certificación. Número uno, tenemos que validar que la prueba haya sido o se está entregando en formato nativo, .flw, donde lo vemos, efectivamente, aquí, en el pie de página. ¿Es archivo nativo o no es archivo nativo? Si es archivo nativo, lo veremos como .flw. Número 2, pasó o falló la prueba. Efectivamente, acá está, pasó. ¿Qué límite de prueba pasó? ¿Enlace permanente o enlace de canal? MPTL, hoy en día. Después, ¿qué equipo certificador se utilizó? ¿Con qué adaptadores? Si probamos enlace permanente, usamos adaptadores de enlace permanente. ¿Eso donde lo vemos? Aquí. Después,
la fecha de calibración de la máquina. ¿Será que la máquina estaba en su periodo de calibración? ¿Tenía una calibración vigente o no la tenía? ¿Qué versión de firmware tenía la máquina al momento de realizar las pruebas? ¿Será que era la última versión disponible? Saber si tenemos algún resultado marginal, algún pasa con asterisco. Denme unos minutos y vamos a platicar qué es esto. Y después, el tipo de cable que utilizamos. Si el tipo de cable fue UTP, FTP, FUTP, los diferentes tipos de cable. Entonces, vamos a regresar. En este ejemplo de prueba, categoría 6, Permanent Link. Para todos es claro, simplemente vamos a hacer una pequeña pausa para confirmar la diferencia entre el enlace permanente y el enlace de canal. Enlace permanente es la instalación típicamente que nosotros vemos que va de conexión cruzada a salida de telecomunicaciones. Conexión cruzada, panel de parcheo, a la salida de telecomunicaciones. Y el enlace de canal, la diferencia del enlace de canal es que la prueba empieza aquí, no estamos realmente probando los conectores, los plugs de la punta, empezamos aquí, cable, esta porción de cable y todo el enlace completo. Pero bueno, esto no queríamos ahondar en esta parte, simplemente hacer un recordatorio de la diferencia entre el enlace permanente y el enlace de canal. Entonces, en este escenario, ¿las pruebas son correctas? ¿Quién me puede ayudar confirmando vía la herramienta de chat? Son correctas, me dice por aquí Ángel. Víctor Manuel, Oscar, todos son correctas. ¿Hay alguien aquí viendo esta diapositiva, este slide, que se atreva a decir que esto no es correcto? Veamos si existe un valiente de Latinoamérica que diga que esto no es correcto o que sí es correcto. Solamente una persona me ha dicho que no es correcta y no se vale porque esa persona ha escuchado esta presentación muchas veces. ¿O no, Arturo? Exacto, Carlos de la Cruz. Roxana, bien, se acaban de ganar ustedes un café enviado directamente por Brian Purcell desde la fábrica. Muy importante, ¿qué límite de prueba pasó? Categoría 6, Permanent Link. Y liberamos las pruebas. ¿Por qué para nosotros no es válida? Porque los adaptadores que se utilizaron para la prueba fueron los adaptadores de canal. Por ende, es muy sencillo que cualquier persona que lea un poco más de los reportes diga, estas pruebas no son válidas, no son aceptables. ¿Por qué? Porque me estás entregando pruebas de enlace permanente con adaptadores de canal. Por lo tanto, es una prueba inválida. Es muy importante empezar a ver esto. ¿Por qué? Porque de pronto la gente nos puede decir, oye, pero hice pruebas de 1000 puntos de red. Bueno, lo siento, ahora probarás 2000. Porque esto no es válido. No podemos aceptar una prueba de enlace permanente con adaptadores de canal. Entonces, ahora vemos que empezamos a revisar un poco más de información. Otra prueba. ¿Se utilizaron los adaptadores correctos o no se utilizaron los adaptadores correctos en esta prueba? Y la respuesta es sí. En este ejemplo, se usaron adaptadores de Permanent Link para hacer una prueba de enlace permanente. Entonces, si empezamos a revisar un poco más a detalle, podemos encontrar información adicional. Siguiente paso, la fecha de calibración. Fecha de calibración de los equipos. Cuidado, todavía en algunas versiones, si no han actualizado las versiones de firmware
tanto del equipo como en Linkware PC, en las últimas actualizaciones de Linkware PC ya no podemos ocultar la fecha de calibración, pero en las versiones anteriores podíamos ocultar la fecha de calibración. La fecha de calibración de la máquina es súper importante contra la fecha de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que revisar siempre? Número 1, fecha de calibración de la máquina contra la fecha en que se realizó la prueba. Y esto es, el equipo estaba dentro de su periodo de calibración, en su vigencia de la calibración. Nosotros en Fluke Networks recomendamos que la calibración sea realizada cada 12 meses. Después de 12 meses, el equipo obviamente estará fuera del periodo de calibración, por lo tanto, las pruebas en la gran mayoría de los fabricantes no será aceptada. Eso es muy importante. A final de cuentas, decíamos hace unos minutos, la certificación es el proceso completo cuando el fabricante de cableado estructurado, no Fluke Networks, el fabricante de cableado estructurado emite la garantía por escrito al usuario final. Si la máquina está fuera de su periodo de calibración, lo más probable es que las pruebas sean rechazadas y los van a volver a hacer probar todos sus enlaces con una máquina que esté calibrada o mandar a calibrar su máquina. Entonces, en este ejemplo, lo que tendríamos que revisar es la fecha de calibración de la máquina contra la fecha de las pruebas. ¿Qué me puede ayudar revisando esta lámina? ¿Esta prueba debería de ser aceptada o no debería de ser aceptada? Martín dice no. Pedro dice no. Gracias, Pedro Lerma. No, ¿por qué no? Porque la máquina está fuera del periodo de calibración. Por lo tanto, esta máquina debería de ser enviada a fábrica o a un centro de servicio autorizado para poder calibrarla. Entonces, muy importante. Ahora esta otra prueba. ¿Esta prueba está dentro del periodo de calibración? Sí, efectivamente. Debería de ser aceptada. Entonces, empezamos a ver cosas adicionales. El equipo tenía en ese momento de la prueba la última versión de firmware. ¿Cómo puedo yo saber? Aquí me dice, la versión de software instalada en el equipo fue la versión 5.0 Build 3. ¿Será la última versión en ese momento? ¿Cómo lo podemos saber? Muy sencillo, www.flukenetworks.com, vamos a donde dice descargas y actualizaciones y dando clic en descargas y actualizaciones nos llevará a cuáles son las últimas versiones de software, de firmware disponibles para las máquinas. Hoy, día 6 de mayo 2019, la última versión disponible o la actual es la versión 6.1 para los equipos certificadores. Esa es la última versión. Sin embargo, si ustedes quisieran saber, porque la prueba fue realizada hace varios meses, podemos saber si en ese momento la máquina tenía la última versión de firmware. La respuesta es sí. Nosotros, dentro de la misma página web, tenemos un histórico de cuáles han sido las versiones de firmware y cuándo se han ido lanzando esas versiones. Entonces, podemos saber si la prueba realizada hace 6 meses, 8 meses o un año, en ese momento la máquina tenía la última versión de firmware. Ahora, el equipo también va a mandar una alerta, va a mandar un warning para decirte, hey, existe una versión actualizada, hay una versión reciente de software para tu máquina. ¿Quieres instalarla? Sí o no. Y eso nos debe de llevar un par de minutos, no nos debe de llevar más de 5 minutos. ¿Ok? Aquí está
el histórico de actualizaciones de firmware, y eso siempre va a estar disponible en el enlace que les pongo a continuación. Ahí encontrarán cuáles son los históricos de las versiones, cuándo se lanzaron y la fecha en la que está. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque hay muchas preguntas de este punto específico. Tenemos más de 15 preguntas. ¿Qué pasa? Me dicen, la máquina está calibrada, pero la versión de software o de firmware no era la última. Entonces las pruebas no son válidas, y la respuesta es, depende los contratos que tengan ustedes firmados. Depende el fabricante de cableado estructurado con el que estén trabajando. Mismo caso de la calibración. Fluke Networks recomienda, repito, Fluke Networks recomienda que la máquina esté calibrada, que la máquina tenga su última versión de software o de firmware. Pero ¿quién es el que va a emitir la garantía de un proyecto de cableado estructurado? El fabricante de cableado estructurado. Entonces, ¿quién te va a aceptar o no te va a aceptar las pruebas? El fabricante de cableado estructurado. Y les puedo decir que el 80% de los fabricantes de cableado estructurado que tenemos en el mercado, los fabricantes top, los fabricantes correctos, perdón por la expresión, los fabricantes decentes, no les van a aceptar pruebas si su equipo tenía una versión de firmware anterior a la utilizada. Entonces, espero con eso haber respondido de manera correcta las preguntas que tenían, que qué pasaba. En la realidad, ¿de quién va a depender? Del fabricante de cableado estructurado. Entonces, siempre es importante, acérquense con su fabricante de cableado estructurado para que les digan si las pruebas entonces deberían de ser válidas o no. La recomendación siempre va a ser, si no está actualizada la máquina, seguramente les van a decir, no, hay que volver a probar. ¿Ok? Sí. Aquí nos hacen dos preguntas parecidas, que si les podemos decir el top de fabricantes de cableado estructurado. Lo siento, no podemos decirlo por respeto, pero bueno, con el fabricante que trabajen, si es un fabricante decente, seguramente deberá de estar avalado también por todos los estándares. Lo siento, disculpen, es un tema de ética, no podemos decir quiénes son los líderes, perdón. Bueno, regresemos a lo que nos atañe, a la presentación, a la charla. Después, ¿cómo podemos saber si tenemos algún resultado marginal? El resultado marginal en la región lo conocemos como un PASA con una marca, un PASA marcado, un PASA con asterisco, decimos también. Esto, cuando me dicen la prueba pasó, pero tenemos un resultado marginal. ¿Qué quiere decir este resultado marginal? La prueba debería de ser aceptada o no debería de ser aceptada. Regresando al escenario, verifiquen con su fabricante. Prácticamente ningún fabricante de cableado estructurado les va a aceptar un PASA marginal, a menos que haya algo que lo justifique, pero típicamente no va a ser aceptado un PASA marginal. ¿Qué quiere decir este resultado con un PASA marginal? En este ejemplo, lo que yo les estoy poniendo es, efectivamente, me dice que la prueba pasó. Cuando yo voy a ver un poco más de detalles de las pruebas, que es lo que yo veo en este gráfico, más a detalle aún, lo que estoy viendo es esto. La prueba pasó, pero está en el límite. Un resultado marginal lo que significa es que la medición estuvo muy cercana al límite, pero que sigue estando dentro de la precisión del equipo. Entonces, depende del país donde nos estén escuchando. En Centroamérica dicen que pasa raspado. En México decimos que panzó o pasó de panzazo, decimos. Depende el país en donde esté, pero al final del día está muy cerca del límite. Por eso es que es un pasa marginal. Típicamente cuando nosotros volvemos a medir, volvemos a probar
un resultado marginal unas semanas, unos meses después, lo más probable es que encontremos un fallo. Es por eso que prácticamente ningún fabricante les va a aceptar un pasa marginal. Exacto, también nos están por aquí confirmando. Pasa en banda también nos dicen, depende del país donde nos escuchen. Gracias. Y después, ¿qué otros valores tenemos que empezar a ver un poquito más en los reportes? Tenemos que empezar a ver también el tipo de cable que se utilizó. Si el NBP del cable es el correcto de acuerdo al que yo estoy probando, depende del fabricante. El NBP lo que quiere decir es una constante de velocidad, velocidad nominal de propagación. Este NBP va a cambiar de acuerdo al fabricante de cableado estructurado, de acuerdo al tipo de cable, de acuerdo a la tecnología del cable, incluso de acuerdo al forro o a la chaqueta del cable, si es riser, si es plenum, si es cero halógenos, puede cambiar el NBP. Entonces, hay que validar que el NBP sea correcto. ¿Cómo puedo yo garantizar que el NBP es el correcto? Muy sencillo. Cuando estoy realizando las pruebas, en la librería de fabricantes de cable que vienen en el DCX, en el VERSIP, van a aparecer todos los fabricantes habidos y por haber en el mundo de cable. Si por algún motivo el fabricante o el tipo de cable que ustedes están buscando no aparece, entonces hay que confirmar con el fabricante de cableado cuál es el NBP que tiene ese cable y tenerlo correcto. Y si no existe por algún motivo, podemos ponerlo como un cable genérico. Pero siempre es recomendable poner el tipo de cable del fabricante para que esto no sea afectado el valor del NBP. Muy importante, el valor de NBP de los cables únicamente me va a afectar en la prueba de distancia, únicamente en distancia, no más. ¿Y por qué hacemos esta mención del NBP que es muy importante? Pregunta para todos nuevamente si me pueden ayudar vía la herramienta de chat. ¿Esta prueba pasó o falló? ¿Qué me dicen todos? Pasa. Otros me dicen falla. ¿Por qué pasa o por qué falla? ¿Quién me puede decir? El resultado aquí me dice que es una prueba que pasó o falló aquí arriba. Me dice que pasó. Perfecto, gracias. Tenemos muchos comentarios interesantes, pero me dicen de la distancia. Esta es una prueba de canal. El enlace de canal, según los estándares, distancia máxima son 100 metros, efectivamente, como bien nos hacen favor de comentar aquí. ¿Y qué distancia tengo yo aquí en la prueba? 101 metros. Entonces, lo que la mayoría de algunas personas están diciendo en el fallo es que entonces la prueba debería de fallar por distancia. ¿Estamos de acuerdo? Y si debería de fallar por distancia, ¿por qué el equipo certificador me está entregando un resultado que dice pasa? Es un tema de confusión, ¿cierto? La máquina, y es un equipo Fluke, que es lo más importante, es un equipo Fluke. Efectivamente, número uno puede ser por el NBP, como bien nos están comentando aquí, pero la parte más importante es, vamos a poner aquí el tipo de cable, pero el estándar de cableado estructurado nos permite hasta un 10% de tolerancia. Y lo voy a marcar aquí. Entonces, la respuesta es, ¿la prueba es buena o no? Y la respuesta es sí, la prueba es válida. Sí y solo sí, el NBP del cable es el correcto, de acuerdo al fabricante, número uno. Número dos, tenemos que validar que estemos dentro de los límites y el estándar me permite hasta un 10% de tolerancia. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que un permanent link, si tienen un enlace permanente de 91, de 92 metros, puede ser que el equipo les diga pasa. La respuesta es sí, puede ser que pase. Y está bien. Si el cable es el correcto y el NBP es el correcto,
estamos dentro de la tolerancia que marcan los estándares de cableado. Entonces, máximo podríamos hablar hasta 99 metros un enlace permanente o 110 metros un enlace de canal. 100 metros es la distancia máxima para enlace de canal, por lo tanto tendríamos hasta un 10% si los valores están dentro de lo esperado. Entonces es muy importante esa parte. Y si es un cableado blindado, bueno, pues hay que validar que también el blindaje, ojo, no continuidad de la tierra, que el blindaje sea también el correcto. Hay que correr una prueba de mapa de cableado del blindaje del cable. Perfecto. Vamos bien, vamos en tiempo. Platiquemos ahora cómo interpretar de una manera relativamente sencilla ahora un resultado de pruebas de fibra óptica. ¿Cómo poder ir un poquito más allá en los resultados de pruebas de fibra óptica? Número 1, hablemos. Vamos a revisar ahorita cómo leer un resultado de pruebas de nivel 1. Nivel 1 hablamos de medir pérdida o atenuación. Vemos distancia y vemos polaridad de las fibras. Muy sencillo. Entonces, vamos a revisar un resultado de prueba. ¿La prueba pasó o falló? Aquí me dice pasa. Entonces yo voy a creer que la prueba pasa. Vamos, mismo caso. Me dice que pasó el estándar TIA multimodo, que es un límite basado en distancia. Mismo caso que en el cobre. Vamos a ver un poco más al fondo. Vamos a ver un poco más estos resultados. ¿Qué tendríamos que tener? Mismo caso que en cobre. Si el formato es el formato nativo, .flw, qué límites de prueba pasó, qué características de la fibra son las que utilizamos, la fecha de calibración, la versión de firmware, si hay resultados marginales, qué tipo de cable, y algo muy importante en la fibra óptica. ¿Será que soporta las aplicaciones? ¿O será que no soporta las aplicaciones que yo necesito? Y déjenme hacer un poco más de énfasis en esta parte. Importante también, tenemos que validar que los valores de referencia para la fibra óptica sean los correctos. Aquí les damos una pequeña referencia, una pequeña guía. Siempre es importante validar el tipo de fibra, el tipo de prueba que estamos haciendo para saber si es la correcta. Entonces, aquí les dejamos una pequeña guía. Para fibra de 50 micras esperaríamos valores óptimos de referencia entre menos 23 y menos 25 dBm, ojo, dBm, aquí hablamos de potencia. Para fibra de 62.5, si es que todavía tuvieran, entre menos 18.50 y menos 20 serían los valores esperados. Y una fibra monomodo de entre menos 2.50 y menos 4 dBm. Serían los valores idóneos para poder tener. Si no están dentro de este valor, tendríamos que validar cuáles son los valores que tenemos y tal vez las pruebas no sean válidas. En este ejemplo de la prueba, la referencia, ¿es buena o no es buena? Bueno, vamos a ver. Tengo una fibra de 50 micras, entonces yo esperaría una referencia que esté entre los menos 23 y los menos 25 dBm. ¿Está en esos valores? Sí. Por lo tanto, mi referencia es buena. Podría aceptar esa referencia. Veamos un poco más a detalle también. La fecha y la hora de la prueba. La fecha de la prueba coincide con la fecha y hora de la referencia en fibra óptica. No. Por lo tanto, esta prueba, aunque diga que pasa, al auditar la prueba, al analizar la prueba a detalle, ¿debería de ser aceptada? ¿Sí o no? No, efectivamente. Esta prueba no debería de ser aceptada. ¿Por qué? Porque la referencia fue establecida, en este caso en el 2016,
y la fecha de la prueba es en el 2017. De hecho, una buena referencia de fibra debería de ser establecida minutos antes de correr las pruebas de fibra. Existen fabricantes que les dicen que si una prueba de fibra tiene más de 2 o 3 horas, tal vez no la acepte. Hay otros fabricantes que les van a decir, después de 300 pruebas tienes que volver a establecer una referencia en los equipos. Vamos, depende del fabricante, es esto, pero la referencia siempre debe de haber sido establecida algunos minutos antes de correr la prueba. No más. Entonces, en este caso, mi prueba no debería de ser aceptada por las referencias. Después, el límite de prueba que pasó. Esta prueba me dice que pasó en el límite TIA 5683, multimodo. Y después tengo información del número de adaptadores, número de empalmes, la longitud de los TRCs o de los cordones de referencia que se utilizaron. ¿Por qué es importante entender esta parte? Porque tenemos que validar que mis valores de referencia, la longitud de mis TRCs, coincida contra los límites de prueba que yo estoy probando. ¿Por qué? Porque en fibra óptica, a diferencia del cobre, en el cobre tenemos una categoría 5E, una categoría 6, una categoría 6A, y los valores son los mismos y no van a cambiar. En fibra óptica tenemos dos clases de estándares para hacer las pruebas y la comparación contra qué estoy probando. Tenemos estándares número 1 de cableado y tenemos estándares de aplicación. Una aplicación, por ejemplo, es 1 giga, 10 gigas, 40 gigas, 100 gigas. Y el estándar de cableado es el TIA 568, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Los estándares de aplicación, y lo voy a escribir aquí, son valores fijos. Esto es, son valores que no van a cambiar. Si yo digo que el límite es 2.6 decibeles de pérdida, no va a cambiar. 2.6 decibeles para 10 metros, para 20 metros, para 50 metros o para la distancia que ustedes quieran. En cambio, los estándares de cableado de la TIA son estándares que van a cambiar los valores de acuerdo a la distancia y de acuerdo a la información que yo le alimente al equipo certificador de fibra. Vamos al ejemplo para que quede un poco más claro. Espero no hacer complicada esta parte de la charla. Me dice, en este ejemplo, yo tengo un límite de pérdida de 2.08 decibeles. ¿De dónde viene este 2.08 decibeles? Es muy sencillo. La regla para poder hacer este presupuesto de pérdida de fibra dice que es la pérdida que nosotros tenemos del cable de fibra más conectores más empalmes. Esa es la regla. La pérdida va a ser igual a la pérdida del cable, conectores y empalmes. Entonces, número 1, si yo hablo del cable, es en base a la distancia. Todas las fibras tienen un coeficiente de retrodispersión, un coeficiente de atenuación que me dice que la X fibra puede tener 3.5 decibeles por kilómetro, 3 decibeles por kilómetro, 1.5 decibeles por kilómetro, 1 decibel por kilómetro. ¿De qué depende? Del tipo de fibra, en la longitud de onda que está trabajando, el tipo de fabricante, de muchas cosas. En este ejemplo yo voy a poner que tengo una fibra que tiene 3 decibeles de pérdida por kilómetro. Y es una regla de 3 simple. Si 3 decibeles equivalen a 1 kilómetro, 492.2 metros equivalen a 1.47 decibeles. Esa sería mi pérdida esperada por cable, más número de conectores. Número de conectores, en este caso aquí tengo el número de adaptadores, me dicen 2. El estándar me dice que es
.75 decibeles por conector. Tenemos nuevos estándares o también tenemos diferentes fabricantes que nos piden diferentes valores. En este ejemplo vamos a tomar un valor de 0.3. Entonces tendría dos conectores por 0.3 es igual a 0.6. 1.47 más 0.6, si no tengo empalmes, ¿de dónde viene entonces este 2.08 como límite de esta regla? Muy sencilla, entonces es la pérdida que yo tengo por cable, número de adaptadores y número de empalmes. ¿Qué quiere decir este ejemplo? A mayor distancia voy a tener mayores atenuaciones. Por lo tanto, los límites de pérdida van a ser también mayores. En este ejemplo, ¿cuántos adaptadores tengo? 2. Es correcto. Número 3. Ahora lo que me interesa a mí validar es no solo el límite de pérdida contra la pérdida medida. Regresemos a esta lámina. La medición de pérdida que yo tuve en este ejemplo fue de 1.88 decibeles. Y regreso. ¿Lo ven todos aquí? 1.88 decibeles fue mi medición. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio de la charla? Que de pronto podríamos recertificar una prueba, esto es, mis mismos valores de prueba, no mover nada, simplemente compararlos contra algo diferente. Si yo quisiera saber de entrada, yo digo, tengo 1.88 decibeles, me podría soportar 10 gigas, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? El límite de pérdida para 10 gigas, según la IEEE, es 2.55. 2.55. Entonces, alguien podría pensar, esta fibra me podría soportar entonces 10 gigas, porque la pérdida es relativamente baja. ¿Esta prueba soportaría 10 gigas? ¿Sí o no? ¿Quién me puede responder? Veo conectados a un par de expertos en fibra óptica. ¿O no, don Pedro Lerma? No, no, sí. ¿Por qué sí o por qué no pasaría 10 gigas? Los que dicen que sí. A ver, platíquenme. Sí, porque el valor es menor a 2.55. Bien, correcto. Y los que dicen que no, ¿por qué no soportaría los 2.55? Es muy sencillo. ¿Por qué no soportaría 10 gigas? Por la distancia. Porque esta fibra, esta prueba tenía una distancia de 492 metros. Y el límite de pérdida por aplicación es de 400 metros. Por eso es importante entender esta parte. Vamos a tratar de explicarlo todavía un poquito más a detalle, para no confundir a nadie. Número 1, aquí me dice que fue una prueba, una recertificación. Esto es, los mismos valores que ya tenía yo, que habían pasado en la TIA 568, al compararlos contra el valor, contra el estándar, perdón, de aplicación de 10 gigas, me dice que falla. ¿Por qué falla? Por la distancia. Los límites de aplicación, dijimos, son valores fijos, pero que tienen una distancia máxima. La distancia máxima para 10 gigas es de 400 metros. Entonces, es por eso que en esta prueba me está diciendo, ¿puede soportar o puede pasar en la TIA en valores de acuerdo a la distancia? La respuesta es sí. En un valor de aplicación, 492 metros estarían fuera de el estándar de aplicación de 10 gigas. Es importante entender un poquito también esta parte un poco más a detalle de fibra. ¿Ok? Y por último, en la fibra, ¿será que los conectores tenían la limpieza correcta al momento de que realizaron las pruebas? ¿Puedo yo tener esa información de la limpieza de los conectores? Y la respuesta es sí. Existe un estándar
de fibra, que es el IS 61300-335, que nos habla de la limpieza que deberían tener nuestros conectores de fibra. Entonces, es simplemente correrle la prueba de limpieza a mis conectores, tener esperados estos resultados de PASA, y lo más importante es documentarlos en mi reporte de certificación. Entonces, en mi reporte de certificación, yo ya no solo tendría los valores que ya revisamos, sino que tendría también las imágenes de ambas puntas de mis fibras, de mis conectores, de que la limpieza es correcta. Entonces, de esta manera yo tendría un reporte completo y profesional de una prueba de certificación de fibra. Y aquí tenemos las imágenes de los conectores de fibra y contra los valores o los parámetros sobre el cual fue probado. ¿Ok? Y ya por último, para abrir los micrófonos por si tienen dudas, simplemente también, ¿cómo podemos tener visibilidad de todo esto que hemos platicado? Muy sencillo. Obviamente, las máquinas vamos a poder ver ahí reportes, vamos a poder descargarlos con Linkware PC, que es el software gratuito al que se tiene acceso cualquier persona descargándolo de la página web para poder abrir y validar todos los resultados en formato nativo, pero también tenemos un servicio basado en la nube que se llama Linkware Live. Linkware Live es totalmente gratuito, es un servicio que está basado en la nube para poder tener acceso y visibilidad completa de todos los proyectos que yo estoy trabajando. Linkware Live es una herramienta que nos permite estar subiendo resultados del equipo certificador a la nube, que nos permite estar configurando equipos de manera remota, esto es desde cualquier parte del mundo. Yo puedo configurar un protocolo de pruebas, un set de IDs de cable, mandarlos a la máquina que está en cualquier otra ciudad del mundo. Yo puedo validar todos estos resultados, estos reportes, como lo vimos en estos minutos. Yo puedo validarlos y ver que los reportes sean correctos, que se hayan hecho de acuerdo a las especificaciones, que los adaptadores sean los correctos, que si estoy probando categoría 6, realmente esté probando categoría 6, que si fue 6A, realmente sea 6A. Puedo poder también validar todo este set de pruebas y poder generar un reporte desde la nube. Puedo también ir siguiendo el proyecto y ver físicamente la ubicación de dónde están mis equipos dentro del proyecto. Puedo generar reportes. Puedo también incluso hoy en día sincronizar el servicio de Linkware Live con algunas máquinas, algunas marcas de etiquetadoras y mandar desde Linkware Live los IDs de cable para que sean impresos en las diferentes etiquetadoras, las diferentes marcas de etiquetadoras. Vamos, es un servicio muy completo que incluso hoy en día permite generar reportes desde la nube y mandarlos por email a cualquier persona. O descargar los reportes desde Linkware Live en formato nativo y visualizarlos todavía con más detalle. Entonces, la parte más importante para todos es Linkware Live. Es una herramienta totalmente gratuita y que puede ser utilizada por cualquier persona para poder auditar todas las pruebas de certificación. Entonces, resumiendo lo que hemos platicado, todo esto que hemos platicado está basado en la plataforma Versip de Fluke Networks, donde tenemos pruebas de cobre, de fibra o LTS, OTDR para un ambiente Enterprise, un OTDR para ambiente de planta externa y la parte de microscopios. Entonces, cerrando el tema, la certificación, lejos de lo que muchas personas lo ven como un costo, al contrario, es una inversión que va a garantizar que las redes van a tener un mejor retorno de inversión. Voy a minimizar errores, voy a maximizar los recursos, voy a hacer más eficiente mi red. Entonces, la certificación es imprescindible. Número 2, los resultados deben de exigirse en formato nativo, no aceptar resultados en otro formato que no sea el nativo. Y número 3,
leamos un poco más de los resultados. Espero que después de esta charla algunos de ustedes puedan decir, ya no solo veo el pasa o falla, puedo ver un poco más de detalles. Ahora sí, por favor, para todos ustedes, si alguien considera que debemos de abrir el micrófono para hacer una pregunta, con todo gusto. Si tienen dudas, por favor, pueden hacerlas vía la herramienta de chat. Estamos a sus órdenes para responder las dudas que tengan. Gracias. Nos preguntan aquí si vamos a compartir la información. La respuesta es sí. Les estará llegando en los siguientes días el link con la grabación de este seminario. Se les estará enviando esta información. Muchísimas gracias. Preguntas que tengan algunos adicionales. Ok, perfecto. Hay algunas preguntas. Vamos a responderlas a todos y cada uno también por separado. Algunos tienen preguntas de qué distribuidores pueden encontrar en sus diferentes países, en sus diferentes ciudades. Esas preguntas se las responderemos vía correo electrónico. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas de parte del equipo de Fluke Networks, no nos queda más que agradecerles el tiempo que se tomaron para estar con nosotros. Esperamos continuar con estos seminarios. Seguramente estaremos haciendo otro los primeros días de junio. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Pasen muy buena tarde y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.